Y yo creo que empezamos con esta cuestión. Sí, sí, Bueno, muy bien. Pues dimos una introducción amplia a el tema de la autoorganización, el fenómeno de la autoorganización y también otra variante que ha sido de gran atención, popularidad en los practicantes, los investigadores, los colegas en sistemas complejos, que es la autoorganización crítica. Entonces dimos toda una introducción, motivación, y ahora vamos a entrar en detalle en la manera que nosotros hemos actuado dentro de este tema, que precisamente buscamos generar un modelo de dinámica no lineal que puede ser asociado a argumentos de mecánica estadística, que esté muy sencillo, lo más sencillo posible, y que nos permita ver, aunque sea de una manera muy rudimentaria, fenómeno de autoorganización. Como sospecharán, es precisamente el modelo, pues va a estar directamente asociado al mapa más sencillo, el caballo de batalla, el mapa cuadrático, el mapa logístico. Y digamos, a manera de justificación de uno decir, bueno, pues si este fenómeno de autoorganizaciones, eh, pues un fenómeno fundamental, pues y si queda involucrada la dinámica no lineal, pues debe surgir pues desde un principio. Y qué mejor que nada, el primer encuentro de un sistema no lineal, pues es un mapa logístico, un mapa que se itera. Bueno, vamos a mencionar primero esta dinámica hacia los atractores, que ya también distinguimos entre las dos tipos de dinámica, que es hacia los atractores, cualquiera que sea el parámetro de control, el valor del parámetro de control, o dentro de los atractores. Entonces, hacia los atractores, pues tenemos aquí una imagen para un mapa cuadrático que está su parámetro de control, pues ubicado para periodo 2, algo muy, muy al principio en el diagrama de bifurcaciones. De hecho, superciclos o atractores superestables, en que nuestro mapa que empleamos, 1 menos mu, el parámetro de control, por x al cuadrado, precisamente los superciclos tienen siempre la posición 0 y otras posiciones. En el caso del periodo 2 es 0 y 1. Se coloca un ensamble, un conjunto de posiciones iniciales que abarquen inicialmente todo el, el intervalo del dominio en que se define el mapa. Aquí está nada más recortado entre 0 y 1, porque después de la primera iteración, este es lo que se observa. Entonces, periodo 2, lo que está en negro, es que se colocó una distribución uniforme, homogénea de condiciones iniciales, se iteran y pues vemos que se abre una brecha, no de golpe, pero sí muy, en cierto momento, quizá por ahí de 30 y tantas iteraciones, y se forma el periodo 2.
Y estas imágenes las hemos visto, pero aquí hay varias. Miren, ahora es periodo 4. Y en periodo 4, pues vemos la formación inicialmente de una brecha y después, un poco más adelante, una segunda generación de brechas y se forma luego periodo 4. O sea, que repite la formación de una sola brecha para luego una nueva generación de brechas. Y luego tenemos acá, pues, el siguiente periodo, y pues ya pueden ir viendo el procedimiento. Se forma una primera brecha ancha, luego una nueva generación de brechas, dos brechas más angostas, y luego más adelante cuatro brechas aún más angostas. Y pues esta es la última que vamos a mencionar aquí en esta presentación. Y tenemos ahora eh, cuatro etapas de formación de brechas para llegar al periodo 16. Y se puede imaginar, pues, si el periodo es 2 al infinito, cuando se va a formar, pues, un número infinito de brechas y se va a tener un atractor ya no periódico, sino multifractal. Qué bueno que aparecen estas referencias para que los vayan tomando en cuenta y que van a ir quedando en la página del curso, porque esta es la lectura pues más detallada de lo que estamos mencionando. Ahora vamos a ver esta siguiente cuestión, vamos a entrar en materia. Y aquí, esta es la construcción de estas imágenes, que son cuatro etapas de la construcción de un multifractal. Y me gustaría ya haberles dado en la página. Miren, me voy a salir un momento para regresar. Yo creo que sí vale la pena. Ya me salí. Ahora otra vez voy a entrar y vamos a poner esta cuestión que sería compartir. Oh, no me deja compartir. No, de alguna razón esta computadora no me deja compartir PDF, sí, lo tengo nada más en PDF. Bueno, regresamos. Share. em, Aquí. Ahí estamos de vuelta. Bueno, lo que voy mencionando es que tenemos dos textos para referencia, no porque abunden, pero sí tienen ciertas cuestiones que vale la pena pasar a ellos. Uno es eh, de caos determinista, es un texto que tiene años, de Schuster, Heinz Schuster, que vamos a darle la referencia para que lo puedan. Están en los artículos, tienen el artículo del Zodiaco, y ahí mismo, pues, viene esa referencia de este libro de Schuster. Schuster, basta echar un ojo a los primeros 2, 3 capítulos y no hay necesidad de más. Vienen otros textos, pero viene uno que es muy divertido de leer, que este señor tuvo muy buen sentido del humor, es el de Schroeder, Manfred Schroeder, también alemán. Entonces, pues este es un libro sobre leyes de potencia, fractales y cuestiones asociadas. Y es un libro que se puede leer en diferentes capítulos, no en orden. A diferencia de mi colega belga de tantos años, Joseph Indekeo, que los libros los leía de la tapa, de la primera hoja a la última hoja, para que no tuviera nadie la oportunidad de contarle algo que él no supiera sobre ese libro. Pero en fin,
lo que le estoy mencionando es la formación de un multifractal muy sencillo, un multifractal que no tiene brechas, que no tiene, simplemente es ir dividiendo en compartimentos. Entonces, en la línea superior, donde dice n minúscula igual a 0, pues se tiene un sistema con una distribución uniforme de lo que ustedes gusten. Ahora entramos en ese detalle y damos algún ejemplo. Y luego lo que procede para construirlo por etapas es dividir a la mitad, hacer dos compartimentos del sistema inicial y crear un desbalance de, del contenido entre los dos. Y luego ya en el tercer renglón, pues cada uno de ellos se vuelve a dividir en dos y se crea el mismo tipo de desbalance. Entonces ya se tienen cuatro compartimentos y pueden observar que pues dos de ellos, fíjense, vamos a usar este caso particular. Creo que en el que viene en el mismo libro de Schroeder, se tiene una mina de algún metal valioso, un mineral para extraer un metal valioso, y se tienen vetas, y entonces se divide la mina completa en dos porciones, una porción que tenga 75% de ese material, de ese mineral, y 25% la otra mitad. Y luego vuelven a dividir en esas dos porciones, ahora van a ser cuatro porciones. Igual ahora buscan ver el 75% de lo que era 75% y dejar su 25%, y del que tenía 25%, pues el 75% uno de ellos y luego el 25% del 25%, ¿no? Y así sucesivamente. O lo pueden hacer muchos otros ejemplos, por ejemplo, dividir la población de seres humanos en nuestro planeta. Igual pueden dividirlo en dos partes, de tal manera que tengan 75% de los seres humanos en un compartimento y 25% en el otro, o algún otro porcentaje. Entonces, como ven, simplemente como ejercicio, pues está uno creando, pues, subdividiendo un sistema en cada vez un número mayor de compartimentos, simplemente dividiendo sucesivamente otra vez en dos cada uno de los compartimentos anteriores y asignándoles estas proporciones de lo que contenían, de lo que contiene. Y pueden ver que pues ya cuando se tienen cuatro compartimentos, dos de ellos pues son idénticos en cuanto Sí. a su contenido, y cuando ya están en el fondo de la última, la cuarta, n igual a 3 minúscula, tienen ocho compartimentos, y de ahí pues el que tiene más, el que tiene menos, tres que más o menos tienen no tanto pero más, y tres que tienen poco pero no tan poco como uno de ellos, y ya pueden ir viendo que se está formando una estructura binomial. Bueno, eh, pues no es otra cosa que un ejemplo sencillo. Cuando se llevan el número de compartimentos infinito, vamos a ver que se obtiene al final un número, un sistema que tiene un número infinito de compartimentos, 2 a la infinito compartimentos,
y que pues tiene las características de un multifractal. Ahora, lo que estamos haciendo, pues ya es un poco más adelante, miren, y queremos que nuestro sistema sea un sistema donde actúa la mecánica estadística, donde las propiedades de todo el sistema se pueden ver con el lenguaje de la termodinámica. Entonces, pues el sistema puede tener partículas o espines, o aquí se escogió algo un poco más complicado. Fíjense que si tienen, es una pequeña explicación, porque en lugar de poner, digamos, espines, se está usando ahí un lenguaje un poco rebuscado, sino que son grados de libertad vestidos, dice, o de grano grueso. Combino por alguna razón que ahora va a quedar más claro. Pero fíjense, si ustedes tienen uno de los sistemas mecánicos estadísticos de cajón, por ejemplo, moléculas esféricas, y pues saben ustedes llevar a cabo su mecánica estadística, digamos, vamos a decir siempre que es la función de partición, pero puede ser otro camino. Y si ustedes alteran el sistema y lo hacen, pues ya no es de partículas esféricas, sino no esféricas, como otras cosas, como cilindros o como lo que ustedes gusten, y encuentran que es complicado y quieren eliminar la dependencia de los ángulos, pues se integran sobre los ángulos. Y a la hora de integrar, ¿por qué integran sobre los ángulos? Porque quieren una representación, pues, típica de que fuera, como el caso anterior, esférico. Y lo que van a encontrar es que, pues sí, pueden hacerlo, pero después de haber eliminado los ángulos de las orientaciones de las moléculas, pues van a encontrar que tienen ahora dependencia, por ejemplo, de la temperatura. Se les cuela la temperatura que no debería estar en el sistema efectivo de, de partículas esféricas. O pueden pensar también que tienen otro tipo por ejemplo, no una especie única de moléculas, sino varias, y lo quieren reducir a un sistema de una sola especie, pues le va a ocurrir lo mismo. Se cuelan ya dependencias en potencial químico, en temperatura, en su sistema efectivo. Y hablando, pues, en, en términos de modelaje, por ejemplo, pueden ver que, pues, y sus grados de libertad no necesariamente son grados de libertad puros, microscópicos, sino ya son en sí mismos energías libres y se pueden modelar siempre como una energía libre de Landau, que es lo que se está haciendo ahí. Es una cuestión innecesaria, pero que se hizo en este caso para llegar a una situación cuantitativa concreta. Entonces, en lugar de ser partículas, ya son partículas, sí, o grados de libertad que quedan descritos, cada uno de ellos por una energía libre de Landau. Y em, para no entrar realmente en cuestiones complicadas, o bueno, no complicadas, sino más extensas, de mayor número de palabras, pues si son estas energías libres y se están modelando ahí que aumentan como números 12 a ciertas potencias, pues la energía libre de Helmholtz es la energía que puede que esté fija menos T por S. Entonces, pues, al ir aumentando la energía libre, pues está uno disminuyendo la entropía y por eso es que se está poniendo
esta etiqueta S entre S0. O sea que está uno, ¿qué es lo que va a ocurrir de todas maneras? Cuando se, este, se forman dos compartimentos, pues ya no se van a tener por compartimento acceso al mismo número de configuraciones. Entonces, pues se va a tener una entropía menor en cada compartimento. Y luego 4, luego 8, y finalmente, pues se puede tener este n caligráfica igual a 2 a la n. Hay tres n's, una n caligráfica, una n mayúscula y una n minúscula. La n minúscula es el número de operaciones o etapas formando compartimentos. Y la n caligráfica es el número de grados de libertad, que va disminuyendo a la mitad, a la cuarta parte, a la octava parte, y finalmente pues va a quedar un grado de libertad por compartimento. Entonces, pues la entropía normal, la de Boltzmann y Gibbs, en cada compartimento, pues solo tiene un grado de libertad, pues va a ser cero. O sea que la formación, este esquema que estamos este, adoptando para formar un multifractal, pues es uno en el cual se va a llevar la entropía original dentro de cada compartimento a cero. Ahora decimos que este es un ejemplo de autoorganización, sí ocurre de manera espontánea. Y al fondo de la lámina, pues está uno hablando, por ejemplo, en diferenciación, como existe, digamos, en los planetas, en sus diferentes capas, o diferenciación, ahí se lo está mencionando uno para una charla, en células o diferenciación social, pero está uno eh, creando un modelo muy sencillo de diferenciación. Bueno, aquí está el mismo procedimiento, y ya se habla del número de configuraciones, digamos que fueran independientes de los grados de libertad, esas partículas, moléculas o ya grados de libertad más elaborados. Y recuerden que en mecánica estadística se puede uno tomar ciertas libertades en ocasiones. Por ejemplo, la energía libre de Landau-Ginzburg, que ya nos hemos encontrado en uno de los signos, el primero que vimos del zodiaco, pues es una energía libre de un sistema que está cerca de criticalidad, que tiene un parámetro de orden que tiene un valor pequeño. Pero todo el sistema es un sistema que está cerca de la criticalidad y tiene cierta variación espacial, digamos, un sistema confinado como un fluido en un capilar. Pero y es una manera típica de trabajar fenomenológicamente con energías libres diferentes tipos de problemas, muchos diferentes tipos de problemas. Pero ya mencionamos que el trabajo que efectuó Kenneth Wilson para obtener propiedades de escalamiento, de invariancia de escala en el punto crítico, fue aplicar darle energía libre, pues no al sistema. Él se las asignó a las fluctuaciones que se observan en un estado crítico. Y pues ese abuso pues lo ha llevado a que la comunidad, en lugar de llamarle energía de Landau-Ginzburg, cuando se le aplica una fluctuación que no es el sistema en equilibrio, se le llama energía libre de Landau-Ginzburg-Wilson.
Y uno podría decir, pero es la misma, sí, pero el objeto del sistema no es el mismo. Y aquí hicimos algo parecido con los grados de libertad iniciales. En fin, este omega mayúscula nos dice el número de configuraciones, que es 2 a la n mayúscula, factorial. Y claro, en la siguiente etapa de 2 compartimientos, pues el número de configuraciones va a ser el factorial, pero ya de 2 a la n-1. Y así se van con el número de compartimentos y va disminuyendo el número de configuraciones. Y cuando n mayúscula se vaya a n minúscula y también n mayúscula, va disminuyendo n menos n mayúscula menos n minúscula, pues al final, cuando lleguen al multifractal, les va a dar 2 a la 0, factorial de 2 a la 0, que es 1, ¿no? El número de configuraciones es 1, y el logaritmo de ese número de configuraciones es 0 y la entropía es 0. Pero en el fondo de la lámina estamos escribiendo, y aquí es interesante, esta expresión que es una función de partición. Y lo vamos a desglosar un poco. Y que corresponde a cuando se estudian conjuntos de puntos, entre los cuales están los multifractales. Y entonces, pues, lo que se tienen son un conjunto de longitudes, L sub i, y a cada una de esas longitudes o intervalos L sub i se le asigna una probabilidad P sub i. Y esa i, pues, corre sobre las etapas de formación del multifractal que estamos señalando. Entonces, pues, vienen 2 potencias. Y es curioso porque si ustedes van llevando esas longitudes a longitudes cada vez más pequeñas, y entonces el número de sumandos crece, y claro, cada longitud, cada intervalo está asociado a una probabilidad. Esa sumatoria, van a encontrar que en general o diverge, suma infinito esa sumatoria, o se va hacia 0 cuando el número de sumandos se va a infinito. Entonces buscan ustedes cómo llevar esa sumatoria a un número que no sea ni infinito ni 0, y por qué no, pues que les dé 1. Entonces van a tener que elevar esas potencias, kappa y tau, y luego van a ver que no cualquier kappa y no cualquier tau, sino solo una función tau de kappa. Y ahí está escrita tau de kappa, lo que genera estas dimensiones generalizadas de subcapa, que son las que definen, pues, las regiones de los multifractales. Ahora, y quizá la estamos describiendo por primera vez y podríamos regresar a esto. De hecho, debemos regresar. Por ahí en otra presentación tengo el paso poco a poco de, pues, primero la definición de dimensión fractal y luego irlo complicando hasta que se llega a esta expresión. Fíjense que para lo que estamos viendo, que es la formación multifractal, pues estamos en un caso particular, digamos, uno en el que las longitudes precisamente van disminuyendo como potencias de un medio, que es lo que estamos haciendo, la mitad, la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, un medio a la n, elevado a la potencia tau.
Y luego simplificamos, decimos, bueno, vamos a ver nada más el caso kappa igual a 1. Entonces, después de la flecha que están viendo, pues tienen esta simplificación. Y esta misma, si no la quieren ver normalizada, si mandan hacia el 1, el 1 medio a la n tau, pues les da una expresión que para algunos es más reconocible como una función de partición, que es una suma sobre probabilidades de configuraciones. Entonces, lo que quise señalar aquí. Y si me quieren hacer alguna pregunta, de todas maneras, si esto, yo estoy pensando poder expander la información sobre multifractales en este mismo curso. Entonces, si no las hay, que a lo mejor ya no me están escuchando. Estamos. Bueno, menos mal. Entonces, de ahí pasamos a la siguiente. Y ahora vemos la formación de un multifractal, pero diferente, que es un multifractal con huecos. El otro no los tenía y este sí los tiene. Y este es, pues, típicamente, pues, un conjunto de Cantor, pero no el conjunto de Cantor famoso, que es tomar un intervalo inicial y dividirlo en 3 intervalos y tirar a la basura el intervalo del medio. Y luego los 2 que restan volverlos a dividir exactamente en 3 intervalos de la misma longitud y tirar a la basura los que quedan en medio, sino este se está llevando a cabo con 2 escalas, porque se dividió en 3 intervalos, pero de longitudes diferentes. Y luego, pues, cada uno de los que quedaron, de los 2 que quedaron, se vuelve a dividir en 3 intervalos con las mismas proporciones, o sea, con las mismas escalas. Y entonces se le llama conjunto de Cantor de 2 escalas, que curiosamente no nos lleva en el límite, se va también formando por etapas. Primero se divide de esa manera en 3, luego cada uno de los que sobreviven, los 2 que sobreviven se vuelven a dividir en 3, y así sucesivamente, pues esta forma se están eliminando pues la mayoría de los puntos de un intervalo de números reales, y si esos procedimientos se hace un número infinito de veces, pues se va a tener un remanente de posiciones que ya tendrán medida cero respecto al intervalo de números reales, a los números reales. Resulta que cuando se hace por partes iguales, pues se tiene este multifractal de Cantor, que va con un tercio, que tiene una sola dimensión fractal, pero al hacerlo ya con 2 escalas, pues eh, ya no genera un fractal sencillo, sino este objeto más complicado que es un multifractal. Y tenemos la misma expresión aquí en la parte inferior. Tenemos la sumatoria. ¿Qué es lo que se hace o cómo se miden las dimensiones fractales? Pues dice uno, bueno, pues si lo voy haciendo por partes, se trata de cubrir esos conjuntos de puntos, pues si es en una dimensión con intervalos, si es en 2 dimensiones con discos, digamos, o si es en 3 dimensiones con esferas, pero estamos en una dimensión que se cubre con intervalos y se cuenta el número de intervalos de la longitud con la que empieza. Y luego dices, no, pero pues hay que hacerlo de manera más fina, hay que hacerlo con longitudes de intervalos más pequeñas. Y dices, bueno, sí, ya lo cubrí, pero tuve que emplear mayor número de intervalos. Sí, cuéntalos. Me dio tantos. Y siguen el procedimiento y cada vez
van disminuyendo la longitud de los intervalos, que pueden ser iguales todos los intervalos de la misma longitud, se van haciendo más pequeños y va creciendo el número que se requiere para cubrir todo el conjunto de puntos, sobre todo si es un conjunto infinito de puntos, con brechas. Entonces, pero que también pueden no emplear pues longitudes idénticas, sino longitudes distintas. Y aquí vuelve a ocurrir pues esta cuestión más general de ir cubriendo el conjunto de puntos que en la etapa n, pero voy sumando desde la etapa 0 hasta la etapa n, con longitudes elevadas a una potencia y probabilidades elevadas a una potencia. Y me vuelve a hacer contacto. Esto lo podemos, no estoy yendo rápido, perdón. Estoy yendo rápido. No es un curso multifractales, entonces, pues, los interesados, pues, eh, pueden dirigirse a el mismo libro de Schroeder, que no les vamos a traer las referencias, pero hay otros. O Wikipedia directamente. En fin, las dimensiones generalizadas. Pero miren, ahora lo que está ocurriendo es que estamos empleando longitudes diferentes en la construcción de este conjunto de Cantor. Pero cada intervalo que retengo tiene dos extremos y esos extremos pues les puedo dar la misma probabilidad, un medio. Entonces van proliferando las probabilidades asignadas a cada intervalo como un medio a la n y luego a la potencia k. Y pues vuelvo a tomar ahora tau igual a 1 y miren, pues estoy obteniendo algo muy semejante. Si comparan esta forma de función de partición, que es suma de longitudes, es la suma de longitudes, me da como 2 a la n capa, mientras que en el caso anterior me estaba dando la función de partición, pues 2 a la n tau. Y pues si no me importa el nombre del exponente tau o capa, pues me está dando lo mismo. Y entonces aquí fue, en el libro de Schroeder no aparecen como dos casos distintos. Dice, bueno, vamos a adentrarnos al mundo de los multifractales, entonces existen los multifractales que no tienen huecos, pero también luego vamos a ver que existen los multifractales que tienen huecos, y entonces estamos ya viendo esas dos familias, pero en su descripción estamos viendo pues que son en casos particulares, por ejemplo, cuando estamos usando esta cuestión de dividir a la mitad o asignarles probabilidades a cada intervalo de un medio, pues estamos obteniendo lo mismo. Entonces, lo que aquí visualizamos fue la equivalencia entre estos dos tipos de multifractales, los que no tienen huecos y los que tienen huecos. Bueno, este es un divertimento nada más para señalar quizá un concepto en biología que se llama el destino predeterminado de las células, y viene un ejemplo de células, creo que de sanguíneas. No lo vamos a, no nos interesa verlo en detalle, pero miren, tienen aquí un, una imagen de cómo puede ir tomando su destino esa trayectoria de esa esferilla. En fin, podemos abundar luego más adelante. Pero lo que les voy a señalar es lo siguiente. Miren. Aquí vienen los dos tipos de multifractales.
el de los compartimentos y el multifractal de 2 escalas. Y lo que se dice aquí al principio, bueno, lo que está aseverando es que esta función de partición de estos multifractales, que es la novedad, obedecen esta estadística generalizada en que se reemplaza el exponente ordinario y su inverso, el logaritmo ordinario, por otra pareja de funciones que es la exponencial deformada y su función inversa, el logaritmo deformado. Y entonces, aquí está la misma función de partición, nada más que estamos ahora sí tomando en cuenta la multiplicidad o degeneración, porque precisamente lo que vimos es que se nos van generando multiplicidades binomiales. Y entonces dice uno, pues esta tenía nada más la suma de las longitudes. Miren, aquí está de vuelta la suma de las, no, en la otra, la suma de las longitudes, ¿verdad? O la suma de las probabilidades, como vimos. Ahora lo que tenemos es, pues sí, la suma de las longitudes la reescribo, que me da flojera contar lo mismo de más, y entonces veo la multiplicidad de cuando las longitudes son de la forma L1 por L2, a estas potencias. Y está uno, pues, esto se puede sumar, pues la suma de binomiales, que nos da precisamente el binomial, ¿no? La potencia del binomial. Bueno, y está anunciado que ambas, aquí al final de la lámina, que esta misma sumatoria, que esta sumatoria la estamos viendo cara de función de partición. Es una sumatoria de longitudes o una sumatoria de probabilidades. Esta sumatoria, lo que está uno aseverando aquí en esta lámina, es que ella misma se puede reescribir como una multiplicidad multiplicada por una exponencial, por una exponencial deformada. De esta manera se está diciendo quién es la omega minúscula, se está diciendo quién está haciendo el papel de la épsilon. Lo pueden reconocer quizás de por qué empezamos y les dimos esos valores de energía libre. Y se vuelve a repetir aquí la definición. No se está diciendo todavía quién es la eta, pero lo vamos a ver. Está haciendo el papel, digamos, de la 1 entre kt, digamos, en una expresión ordinaria, y se están reproduciendo por las definiciones de exponencial logaritmo de forma. Pero aquí viene la respuesta. Es la misma expresión, la binomial, y luego pues se reescribe de esta manera, definiendo a la L1 y la L2, como viene aquí abajo, como un número a la -1 y otro número a la -2, son las 2 escalas del conjunto de Cantor de 2 escalas, o las 2 probabilidades que en el multifractal sin huecos. Y entonces, pues se dice de cómo es la forma de L1, cómo es la forma de L2. Se está diciendo quién es la épsilon, ¿no? Se está diciendo todo, se está diciendo quién es la eta, y se está diciendo quién es la Q, y se está diciendo cómo empiezan y cómo terminan, y cómo se ve en el intermedio. Y entonces, pues esto lo pueden reproducir ustedes sin ningún problema. Y se está demostrando lo que se dice acá, que esta función de partición de estos dos multifractales
tienen precisamente esta forma donde ya quedan definidas las cantidades completas. Entonces, miren, aquí vamos a mencionar lo siguiente. Y originalmente pusimos grados de libertad en lo que era un solo compartimento. Y esto hubiera sido nuestra expresión para la función de partición canónica. Nos tendrían que haber dicho quiénes son las energías de las configuraciones, que ahí las escribimos en un principio. Serían los pesos de Boltzmann. Y nos tendrían que haber dicho quiénes son las degeneraciones o multiplicidades de esas configuraciones, cuántas configuraciones con el mismo valor de la energía de la configuración. Y pues es simplemente escribir la función de partición canónica para cuando era pues un solo compartimento, es donde se empezó. Y y aquí está otra versión, estamos normalizando la probabilidad, que acá no está normalizada, simplemente es el factor de Boltzmann. Si la normalizamos, pues nos va a dar esta cuestión, y aquí la tenemos, su definición de esa probabilidad, factor de Boltzmann normalizado. Mientras que esta otra, miren, aquí a donde voy a repetir, voy a volverlo a poner este asunto. Fíjense que estamos hablando, podemos hablar de la función de partición inicial, el contenido que tiene ese sistema de grados de libertad iniciales, pero también podemos, ajustando la n a n-1, hablar de la función de partición del primer compartimento o del segundo compartimento. En cambio, me está surgiendo otra multiplicidad, que aquí viene 1, 2, 3, como va creciendo, es la omega minúscula, que depende del n minúscula. Entonces, la estamos anotando aquí porque ya la habíamos obtenido en la lámina anterior. La estamos reescribiendo para que nos dé el sumatorio igual a 1. Y estamos escribiendo quién sería la forma de esa distribución, que pasa uno de la exponencial ordinaria a la deformada. Entonces, vean esta cuestión típica de las funciones de partición, precisamente para que el logaritmo de esa función de partición, que es una energía libre, sea una cantidad extensiva. Si es un potencial termodinámico de Massieu, pues es una entropía o entropía eh, diferente a la ordinaria. Bueno, no ordinaria, las funciones de los potenciales termodinámicos. Ustedes van al Calen y ven todo ese lenguaje. Pero lo que se observa, perdón, otra vez, lo que se observa es que el factor de Boltzmann, la probabilidad asociada a esas configuraciones, decrece exponencialmente con el tamaño del sistema, precisamente porque va aumentando el valor de la energía configuracional. Y ese es compensado por la multiplicidad o degeneración, el cual crece exponencialmente. Entonces son dos factores, uno crece exponencialmente y el otro decrece exponencialmente. Esa es la situación en la mecánica estadística ordinaria. En cambio acá, esta otra sumatoria que estamos construyendo, que le asignamos también el título de función de partición, lo que vemos es que crece mucho más lento la degeneración o la multiplicidad de configuraciones, crece, pues lo estábamos viendo como
como un factor binomial. Y entonces, pues hace sentido que su contrapeso decrece más lento. Y de hecho, pues eh, es- crece como exponencial deformada y decrece como exponencial deformada o si lo reescriben, como leyes de potencia. Es lo que estamos diciendo aquí, y es que precisamente uno de ellos para extensividad nos lleva a que la entropía del sistema pues es el logaritmo del número de configuraciones. Mientras que acá la entropía eh, del sistema de compartimentos, es muy semejante, nada más que reemplazan la omega mayúscula por la omega minúscula, el logaritmo ordinario por logaritmo Q, y les daría esta otra cuestión. Pero miren, a dónde vamos para ver este asunto es a lo siguiente. Miren, ya vamos avanzando. Entonces, aquí viene esta cuestión, se atravesó ahorita esta. ¿Qué es lo que estamos llevando a cabo? Pues lo estamos forzando nosotros mismos, estamos considerando un sistema original, inicial, mecánico estadístico, termodinámico, que tiene muchos grados de libertad, que obedece la mecánica estadística Boltzmann y Gibbs, y lo estamos dividiendo en compartimentos, como ya vimos. Y al estarlo dividiendo en compartimentos, pues estamos realmente pues disminuyendo el número de grados de libertad en cada compartimento y por lo tanto su entropía como sistema termodinámico, pues lo estamos eh, desbaratando. ¿Y en dónde terminamos? Pues estamos terminando con un número infinito de compartimentos donde nos quedó un grado de libertad por compartimento cuya entropía es cero. Entonces, definitivamente ese procedimiento, pues, está destruyendo las propiedades termodinámicas del sistema, que las tenía muy sanas y vigorosas en un inicio y al final, pues, no tiene nada. Su entropía se fue a cero. ¿Quién hizo eso? Pues lo hicimos nosotros, a mano, subdividiendo. Y en el artículo que deben leer, que es el que viene asociado, ustedes ya tienen el zodiaco, y en el zodiaco busquen particiones, y ahí viene el problema de autoorganización, y ahí vienen las referencias, mientras nosotros pues las subimos a la página. Entonces, pues estamos destruyendo el sistema. Ahí, curiosamente, lo que dijimos fue que ¿quién lo hace? Y pues no sé, nos lo dejaron publicar, dijimos que lo hacían, que nada más queríamos nosotros ver qué ocurría y por lo tanto, pues que el procedimiento pues lo considerábamos que lo íbamos a exponer ahí en ese trabajo, el procedimiento, pero entonces yo creo que se nos pasó la mano y dijimos que eran unos demonios de Maxwell, no sé si recuerdan demonios de Maxwell, que entre dos compartimentos permitía que una molécula pasara de un compartimento al otro, precisamente de la región de mucha energía a la de poca energía o al revés. Y entonces este demonio de Maxwell, pues hacía lo contrario de lo que debía ser el caso eh, de incremento de entropía. Y aquí pues es una familia de demonios de Maxwell que ahora ya tenemos pues la manera que ocurre y se las delinearé más adelante. Pero aquí lo que estamos viendo es, bueno, lo que estamos haciendo es un proceso que nos está llevando a la destrucción de este sistema termodinámico que tenía una entropía original de algún valor y luego se la estamos llevando a cero.
Y dice, bueno, pero es que, miren, lo que estamos observando por primera vez es que va apareciendo una nueva fuente de entropía que no existía, que es la que tiene que ver con ese omega minúscula, que es la degeneración del número de compartimentos. Eso es lo que quisimos notar, que si bien se destruye la entropía que se tenía originada por las configuraciones de los grados de libertad, ahora se tiene un nuevo ingrediente con una nueva entropía que crece conforme avanza este proceso y que es la entropía asociada no a los grados de libertad, sino a los compartimentos. Los compartimentos tienen multiplicidades que generan entropía. Entonces, la omega mayúscula se va hacia 1, mientras que la omega minúscula va creciendo. Y lo que pasa es que crece lentamente. Y aquí lo que se está evaluando es la diferencia en número de configuraciones entre lo que se tiene con los grados de libertad originales menos el número de configuraciones nuevas que se tiene a partir del número de compartimentos. Y luego se quiere evaluar la diferencia de número de configuraciones entre ellos, que es esa delta W mayúscula, cuando, digamos, ya llegué a n prima, bueno, a n compartimentos igual a la n mayúscula que teníamos antes. Y ahora me pregunto, bueno, ¿y si se desorganiza algunas de estas etapas y paso de n igual a n mayúscula a ahora un n', le desorganizo n' etapas de subdivisiones, y es lo que está calculado ahí en el primer renglón? Entonces nos llevamos una sorpresa, que cuando no se ha desbaratado, cuando se desbarata la primera etapa, de n igual a n mayúscula a n' igual a n menos 1, las cosas quedan igual. Entonces dijimos, pues no disminuyó el número de configuraciones, y pues si ya una de las entropías se nos fue muy abajo, pero pues no pasa nada. Pero luego si disminuyen ya en dos etapas de compartimentos, pues la cosa empeora, y pues el número de configuraciones perdidas es, bueno, al deshacer, el, esta diferenciación, en formar compartimentos, pues rápidamente nos encontramos con que se nos desbarata el procedimiento, porque pues crecería a favor el número de configuraciones de los grados de libertad originales. Y entonces hablamos de una, pues, estabilidad marginal. Luego hasta la calculamos no de golpe. Esto luego lo veo, porque fíjense que esto se va a volver los periodos de las trayectorias del mapa logístico. Entonces se tiene periodo 2 a la n mayúscula, y luego pues se puede tener un periodo menor, 2 a la n menos 1. Pero pues, ¿cuántas iteraciones hay entre el periodo 2 a la n menos 1 y periodo 2 a la n? Pues muchas. 2 a la n menos 1, precisamente. Y y calculamos y encontramos que de hecho había un mínimo. Pero aquí estamos deshaciendo una etapa, no pasa nada, 2 etapas, 3 etapas, y se desbarata, se desorganiza.
Es lo que estamos diciendo aquí. Pero ahora vamos a algo quizá más interesante. Entonces, vimos, sí, que nuestro modelo de eh, autoorganización, pues fue tomar como ejemplo la formación de un multifractal sin huecos. Y luego vimos que ese multifractal sin huecos, pues es equivalente a un multifractal con huecos, que es este conjunto de Cantor de dos escalas. Y dice, bueno, pero en términos de dinámica no lineal, no de multifractales, conjuntos de puntos, pues ¿qué pasa con el mapa cuadrático, el mapa logístico? Y aquí está de vuelta, pues, eh, la formación de brechas que vimos al principio de la clase. Pero estamos aproximando, estamos diciendo, bueno, siempre hay posiciones que abandonan las brechas. Este signo del zodiaco, pues se llama particiones. Básicamente captura el trabajo que llevamos a cabo sobre la dinámica no lineal hacia los atractores, en este caso, digamos, mapas cuadráticos, que no necesariamente, porque hemos estudiado otros, y se llevó eh, estos conocimientos de esta dinámica hacia los atractores a un problema eh, general dentro de los sistemas complejos, que es el que estamos viendo, estamos describiendo de la autoorganización. Y pues como corolario, como postre, apareció también, quedó involucrada la autoorganización crítica, que bueno, la vez anterior pues hicimos una introducción de todas estas. Entonces pues estamos volviendo a reproducir una dinámica, digamos, es un tramo ahí, no se llega aún. Posiblemente ya está colocado en la transición al caos, o posiblemente, puede que sí. Esta es una gráfica en la transición al caos, en el que se ve nada más un tramo de la formación sucesiva de conjuntos de brechas. Una brecha, dos brechas, cuatro brechas, ocho brechas. Y luego, pues, está haciendo una simplificación. Se está llevando a que las brechas se formen de golpe a un cierto número de iteraciones, que es lo que está en negro, ¿verdad? Entonces pasa de lo azurado a lo negro. Y ya se dice en la parte superior que el sistema térmico que hemos ido formando compartimentos, restringiéndolo progresivamente, es un análogo muy cercano a la dinámica hacia el atractor multifractal en la ruta de duplicación de periodos al caos. Y más interesante, y aquí ahora sí vamos a poder em, eh, dar la explicación completa, tenemos estos experimentos numéricos, estas dos gráficas. Entonces, está uno considerando atractores periódicos en la cascada de duplicación de periodos de un mapa cuadrático, mapa logístico. Y está uno considerando la dinámica hacia los atractores periódicos. Es el panel de la izquierda. Y se está colocando en todos los casos un conjunto, un ensamble de posiciones iniciales distribuido uniformemente sobre el intervalo
de definición del mapa. Y se subdivide el intervalo de definición del mapa en W mayúscula sub 0 intervalos. Es a nuestro gusto. Puede ser muy grande ese número de intervalos W mayúscula. Y aún exageramos y podemos colocar no una posición inicial en cada uno de esos pequeños intervalos, sino el número que gustemos, 1, 10, 100, es ese n sub b, número por b de box, caja. Y lo que hace el experimento numérico es medir al tiempo de iteración t de este ensamble de trayectorias, cuántos de los intervalos, qué porción, qué fracción de los intervalos en que hemos subdividido contienen aún posiciones de trayectorias. Y se está haciendo para periodo 2 en negro, periodo 4 en café, periodo 8 en verde, periodo 16 en azul y periodo 32 en amarillo. Y se ve ese número de intervalos que poseen, que tienen dentro de ellos trayectorias al tiempo de iteración t, lo estamos viendo en escalas logarítmicas. Y entonces, pues, son esas curvas principales que están viendo. Y ya lo habíamos mencionado brevemente. Son los primeros 5 superciclos o atractores superestables, los que está viendo esa familia de atractores, y observan la formación de ondulaciones con un cierto periodo en escalas logarítmicas. Entonces, de esas ondulaciones van generando un decaimiento en ley de potencias, que ahí está anotado, t a la menos 0.82 numéricamente, y t a la menos phi, ese phi es el que buscamos, y ya se habían mencionado una serie de cuestiones. Una, por ejemplo, esos recuadros, es otra, otro capítulo de la dinámica hacia los atractores que valdrá la pena también describir. Pero por lo pronto, cuando menos voy a decir qué son los recuadros. La cantidad que nos interesó calcular es una cantidad que inventamos. Le llamamos tiempo de vuelo. El tiempo que tarda una trayectoria que se inicia en una posición x0 entre -1 y 1 para declarar que ya llegó al atractor. Y nosotros lo declaramos de la siguiente manera ingenieril, de cuando ya tiene una distancia a alguna posición del atractor, epsilon a la menos algo, epsilon a la menos 8, epsilon a la menos 10, pues ya declaramos que llegó al atractor. Esto porque hay trayectorias iniciadas en alguna posición que llegan muy rápido, en un número finito de iteraciones al atractor, pero hay otras trayectorias que no, que toman un número infinito. Entonces, pues el trabajo numérico siempre es algo diferente. Y entonces, pues, en los recuadros está ese tiempo de vuelo en la ordenada de los recuadros. Entonces, son tiempos que vemos ahí para el periodo 2, que es en negro, pues que el tiempo de vuelo más grande y que se va infinito es cuando está en el repulsor, que está es la cúspide esa a la derecha.
En principio, si se colocara una posición con todas las cifras decimales del repulsor para ese valor del parámetro de control, pues ahí se queda para siempre. Pero numéricamente, pues no está colocado ahí, sino cerca, y toma muchas iteraciones para convencerse de que debe abandonar esa región del repulsor y dirigirse hacia el atractor. Pero hay otra cúspide que se encuentra a la izquierda, y es curioso, es matrimonial, es su preimagen. En esa posición, a la siguiente iteración, pues va a dar al repulsor. Entonces, se divide en dos regiones, el intervalo de posiciones entre cúspide y cúspide, y luego, pues, ahí podemos abundar, algo ya vimos en las clases iniciales. Lo que ocurre es que ya para, no sé por qué apareció en rojo, pero debe ser periodo 4, que yo lo veo aquí café, a lo mejor se debe ver en rojo realmente. El número de cúspides se va a infinito y ya tiene una estructura de ley de potencias, etcétera, etcétera. Esta dinámica laberíntica. Entonces, el número de valles ya es infinito, la frontera, hay una frontera que se fractaliza. Y pues para periodo 8, que es en verde, pues ya las cosas son haces de cúspides, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo de un tema que aquí está más tan anotado, porque yo creo que lo veíamos conexiones que existen, pero está este asunto de decaer como ley de potencias con ondulaciones que también habíamos, recuerdo, mencionado que cuando se tiene invarianza de escala continua, se tienen leyes de potencia que se observan, por ejemplo, en los fenómenos críticos, en los puntos críticos de sistemas térmicos en equilibrio, pues pueden ver cómo diverge alguna coeficiente de respuesta, una compresibilidad, susceptibilidad, calor específico, pero pues pueden tomar las escalas que ustedes gusten, pueden ponerse a 10 grados centígrados o Kelvin de distancia, luego a 1 grado, luego a 1/10 de grado, pueden hacer lo que ustedes gusten, rescalamiento, pero en los conjuntos de puntos fractales, por ejemplo, el que estábamos viendo, el conjunto de Cantor, pues no lo pueden hacer así, lo tienen que hacer de manera discreta, tienen que, para el conjunto de Cantor típico, pues dividir entre 3 intervalos y quedarse con 2, y vuelven a dividir lo que queda en 3 subintervalos y quedarse en 2 en cada caso, y si no lo hacen así, pues no llegan al multifractal, al fractal, y precisamente la dimensión de ese fractal, el logaritmo de 2 entre el logaritmo de 3, que son las escalas que se están empleando. Y aquí pasa, y cuando eso ocurre, se tiene una invariancia de campos de escala que se le llama discreta porque a los parámetros de rescalamiento no les pueden dar cualquier valor, sino solo ciertos valores. Y cuando eso ocurre, la ley de potencias tiene un exponente que es un número complejo, y el número complejo tiene una parte real y una imaginaria, o tiene una amplitud y una fase, y esa fase es la que da lugar a las oscilaciones en escalas logarítmicas, ya lo habíamos mencionado. Y dice, bueno, ¿y aquí por qué no está ocurriendo? Bueno, pues no es muy difícil concluirlo, es que estamos viendo precisamente comportamiento para atractores de diferente periodo, y ese periodo va como potencias de 2, entonces pues está el logaritmo de 2 ahí presente, y luego también otra escala, que es la que genera ese asunto. Entonces está descrito esa ley de potencias. Y luego, esta es algo muy interesante, que es lo que nos permitió avanzar, es el panel en la
derecha. El panel en la derecha es un cálculo de los diámetros, o sea, distancias entre ciertas posiciones, de vuelta en los superciclos o en los atractores superestables. Y pues sí, fue una maravilla con aquella época, con quien era nuestro estudiante de posgrado, Álvaro Díaz, y llegó, nos encontró en la literatura, a describir superciclos hasta periodos 2 a la 12, que pues tiene lo suyo porque para estar en un superciclo hay que tener lo más preciso el valor del parámetro de control. Y el parámetro de control para el superciclo de 2 a la 11 y para el superciclo de 2 a la 13, pues coinciden muchas cifras decimales con el parámetro de control para el superciclo de 2 a la 12. Pero él ubicó esos superciclos. Creo que luego finalmente ya pasó de 2 a la 12 a más. Pero aquí es un superciclo de 2 a la 12 el periodo. 4096 posiciones. Y le calculó los diámetros en su poderosa computadora y es lo que está en gris. Entonces ahí están los valores de los diámetros, esas longitudes entre posiciones, tal y como le dieron. Pero le dijimos, mira, pero vamos a ponerlos del más grandote al más chiquito. Vamos a jerarquizarlos, vamos a darles rango del más grandote al más chiquito. Y eso es lo que nos da en azul. Entonces hay uno solo que es el más grande y hay uno solo que es el más chiquito. Y luego los siguientes más grandes son 11 y los siguientes más chicos son 11 y ahí ven el número de diámetros que suman todos ellos 4096 diámetros. Bueno, a lo mejor son 2000 y pico, sí, porque el número de diámetros es la mitad del periodo. Sí, son 2000, ¿qué? 48 o algo así, ¿no? 40 y feria. Y forman esa interesantísima curvas azules en que está dividido en terrazas y las terrazas pues nos van dando esa estructura binomial, pero pues qué maravilla, ¿no? Ahora, el multifractal de dos escalas, esto nos dice que el multifractal de dos escalas no es el multifractal del borde de la transición a cabo de duplicación de periodos en un mapa cuadrático, porque entonces esas terrazas deberían ser horizontales, no tienen los mismos valores de diámetros. Pero bueno, le estoy diciendo lo que está contenido en ese panel derecho. Y entonces vino también esta cuestión muy interesante, que lo que está en el panel izquierdo es la dinámica hacia los atractores. Y lo que está en el panel derecho corresponde a la dinámica dentro de ese atractor. Puede uno haberlo hecho para periodo 2, 4, 8, como en el panel izquierdo. Pero entonces viene esta cuestión de que el número de intervalos que aún poseen trayectorias al tiempo de iteración t es simplemente la suma de diámetros para la etapa de formación de brechas que está ocurriendo a ese número de iteración t, o sea, periodo t igual a 2 a la n. ¿De dónde viene eso? Pues de lo siguiente, de que
Pues ya vimos que la dinámica, la voy a poner otra vez acá, se van formando estas brechas secuencialmente. Se va arremedando, pues, la dinámica de periodo, algo que tenga que ver con periodo 2, luego 4, luego 8, 2 a la n, secuencialmente. Y entonces, pues, si yo quiero calcular el número de intervalos W mayúscula que aún poseen trayectorias, pues sé que va a ser suma de algo muy parecido a un diámetro y luego una brecha. Un diámetro, una brecha. Un diámetro, una brecha. Un diámetro. Y eso es lo que estamos observando aquí abajo. Que el primer paso fue concluir que la manera de calcular esa W sub t, que es el objeto de interés, era pues precisamente dividir el intervalo en brechas y intervalos donde hay posiciones, y que los intervalos donde hay posiciones van reproduciendo los diámetros. Entonces, una suma de diámetros, y lo que está en esta primera expresión es que lo que está del lado derecho, el signo igual, corresponde a dinámica hacia el atractor, y lo que está después del signo igual corresponde a la dinámica dentro de atractores. El siguiente punto que vimos fue que pues le vimos cara de función de partición, cosa que no tenía por qué ser. Pero al verle cara de función de partición, podíamos reescribir, que se puede, estos diámetros como una función de partición donde los pesos no son exponenciales, los pesos de Boltzmann, sino son exponenciales deformadas. Y luego pues era cuestión de ver quién hace el papel de la energía de la configuración, quién hace el papel de la inversa de la temperatura. Y aquí viene escrito, esta es la constante universal alfa de Feigenbaum. El cociente de ellos nos da lo que sería el equivalente de 1 entre KT en este caso. El parámetro de formación también está formado en parte de eso. Y luego se trataba de ver quiénes eran las energías. Y las energías, pues, miren, aquí están escritas de la manera que realmente debe ocurrir con miren, es que estoy... espérenme, espérenme. Pero estaba yo en la lámina equivocada, ¿verdad? Pero ahí va. Aquí está lo mismo, los diámetros, la función de partición, las diferentes cantidades, la constante de Feigenbaum, el inverso que hace papel de inverso de temperatura, el parámetro de formación, quien hace el papel de las energías. Fíjense que si yo hago horizontales las mesetas estas, se pierde esta dependencia en que se le llamó índice I, que recorre todos los números en este factor binomial. Si fueran horizontales, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Es lo estamos haciendo horizontal. Estamos reemplazando por este conjunto de Cantor de dos escalas. Serían horizontales. No lo son, pero aquí está, habría que conocer estos numeritos. Pero si son iguales a 0, entonces se nos simplifica y nos da... y aquí pueden ver ustedes por qué colocamos, fíjense, esta energía de configuración nos dio de la forma una potencia de 2 menos 1, porque estamos cuantificando precisamente esta cuestión que les estoy hablando de la dinámica hacia el atractor.
Y es lo que está al principio, donde se colocó estos grados de libertad con esta forma. Entonces, poco a poco se va desentrañando, hay mucho detalle que no se puede eh, escribir al momento, sobre todo si uno no lo recuerda, pero aquí lo tenemos y pues esta es la razón por la cual a este signo del zodiaco le llamamos particiones, porque estamos viendo la dinámica hacia los atractores, la de los superciclos, y estamos viendo cuántos intervalos poseen trayectorias iniciales aún dentro de ellos y lo estamos cuantificando y estamos haciendo un abuso del lenguaje, llevándolo a una función de partición que luego finalmente pues nos ayudó a darle un empleo para este ejemplo de autoorganización. La que sigue la estamos haciendo, que es la que me adoré sin ver, son muy parecidas, fue irnos del lado caótico en el diagrama de bifurcaciones, ver cuando se divide en bandas. El problema de primero es una banda, luego son dos bandas, luego son cuatro bandas, luego son ocho bandas. Nos colocamos parámetro de control ahí donde justo están por formarse esas bandas y por separarse. Y entonces, pues, se hace lo mismo, se colocan muchos intervalos, muchas trayectorias, ocupando uniformemente esos intervalos, y luego se ve cómo es la dinámica hacia esos atractores ahora caóticos formados por bandas que están a punto de separarse, que conocemos como la cascada de duplicación de bandas o puntos de quien los trabajó originalmente, Misiurelix. También Álvaro Díaz llegó a calcular el 12º punto de Misiurelix y se pasó. Y vemos una situación muy parecida. En lugar de diámetros tenemos el ancho de las bandas, y aquí están los anchos de las bandas y forman también una estructura binomial, y también lo podemos ver de esta manera. La dinámica es muy interesante porque ahora cuando se va a formar dos bandas, pues simplemente se vacían muchas trayectorias y luego pues ya nada más se quedan viviendo dentro de esas dos bandas caóticas, o cuatro bandas caóticas, u ocho bandas caóticas. Y esto se puede ver también como un modelo muy interesante de relajamiento a equilibrio, porque la dinámica dentro de las bandas ya eh, tienen ergodicidad, tienen mezclado, y es dinámica dentro de bandas caóticas, y obedecen la mecánica estadística ordinaria, mientras que el viaje hacia ese atractor no lo es, tiene estas ondulaciones en escalas logarítmicas, vuelve a aparecer la misma historia de, eh, de una función de partición generalizada, etcétera, etcétera. Entonces, pues, aquí tienen ustedes estos dos casos ya explicados, o sea, dinámica hacia atractores y su relación con formación primero de multifractal secuencialmente y luego en la transición al caos, de un lado, viniendo del otro lado, y también la relación con el multifractal sin huecos
y formar compartimentos como una manera de autoorganizar un sistema en El, dirección el opuesta. recuadro es el tiempo o qué es? Este recuadro, Sí. sí, no, no he hablado de él. Este, sí, este recuadro, pues lo que pasa es que cuando uno trabaja entre colegas, pues les da unos nombres como teníamos quizá de estudiantes, nos dábamos en aquella época apodos, ¿no? Le llamamos entre Álvaro y yo, porque parecen los pelitos y no sabíamos qué era. Es precisamente, le pedí a Álvaro que viera el equivalente a distancias entre posiciones. Aquí nos resultó en la primera parte de la dinámica, igual que en los superciclos, que el número de, de intervalos que poseen trayectorias, pues se asociaba con distancias entre posiciones. Mm. Distancias entre posiciones que resultaron ser los diámetros, bla, bla, bla. Acá son bandas y son anchos de bandas, y las que se van sumando acá en lugar de diámetros son anchos de bandas y hay brechas, igual que se forman secuencialmente, pero ya aquí adentro la petición fue, vamos a hacer lo mismo, vamos a medir distancias entre posiciones. Y aquí no va a haber más gráficas, pero las podemos rescatar y verlas y discutir. Este recuadro pertenece a cuando ya la dinámica está dentro del atractor. El atractor es un atractor caótico que está a punto de dividirse en muchas bandas. Esta es una de esas bandas que era única y está a punto de romperse en dos, Ah, digamos, que pueden haber sido pasar de 8 a 16 bandas, entonces es un octavo nada más. Y lo que se está graficando son las distancias entre posiciones que van ocurriendo y que van formando la estadística de esto, es lo que no voy a mostrar, porque no está aquí, pero lo puedo mostrar. Corresponde a el equivalente a gaussianas, pero gaussianas que tienen un soporte, un dominio finito. Tienen otro nombre, ¿no? De Poisson, ¿no? Pero que se puede determinar, que nos habla de lo que es el sistema, entre comillas, termodinámico, ya cuando la vida es dentro del atractor, y es el de partículas independientes. De aquí surgen análogos a la distribución de Maxwell de velocidades de partículas independientes, digamos, que es el caso ideal. O sea, como sistema termodinámico, la dinámica caótica tiene esa categoría sencilla, aunque no es exactamente, pero eso es lo que son este recuadro, es la dinámica ya dentro del atractor caótico. Bueno, mm. entonces, eso fue. Y hay cosas bien interesantes eh, que aquí que aquí se están mostrando, son otra vez dos posiciones, en la cual se está mostrando la cascada de duplicación de periodos. En los superciclos, este es el primer superciclo, y luego que pues en periodo 4 hay dos superciclos y los tamaños relativos, pues hay uno grande y uno chico.
el grande va como la constante de Feigenbaum, su inverso, y el chico va como el cuadrado. Y luego cuando se tiene periodo 8 hay 4 superciclos y se va formando el triángulo de Pascal. El más chiquito va como alfa a la -4. El más grandote que anda por aquí va como alfa a la -2. Y ya hay otros dos que ni tan chico ni tan grande que va como alfa a la -3 y hay dos de ellos. Y pues aquí se está formando un triángulo. ¿Cómo se nos formó en el multifractal? Simplemente por compartimentos que se nos iban formando el triángulo de Pascal, los binomiales. Luego viene el de 8. Y la realidad es que esto no es cierto. O sea, no es cierto que eh, lo que se tiene es esta curva en azul, en el cual pues los diámetros no tienen el mismo valor dentro de una misma terraza o categoría, que sería lo mismo acá, pues que fueran idénticos este y este. Claro, cuando ya se van a 2 a la 12, pues hay un chorro montón, muchísimos diámetros. Y pues no es cierto, pero es muy buena aproximación. Porque, ¿qué es lo que están diciendo estos? Que escalan, se vuelve este multifractal de dos escalas. Uno, la parte más compacta que va como cuadrática, dos, va como alfa a la -2n, y la parte no cuadrática, que es la parte más rala del multifractal, que va como alfa a la -n. Y entonces se generan las regiones intermedias como combinación de estas dos únicas. Y es una magnífica aproximación que aquí está escrita, la aproximación, y entonces nos permite sumar la función de partición. Entonces, esto lo pensamos como la primera vez que se suma una función de partición en dinámica no lineal y la podemos reescribir como esta, perdón, como esta forma generalizada, Salis, y entonces al tenerla, pues la puede uno decir que está, pues típicamente si Q fuera igual a 1, pues sería la exponencial de menos energía libre de Helmholtz entre KT, porque esta sería la función de partición canónica, que serían los pesos de Boltzmann con su degeneración o multiplicidad, pero aquí tenemos el análogo y lo podemos escribir. Y entonces nos damos cuenta que efectivamente esta que está aquí, esta exponencial Q mayúscula de este asunto, pues es esta ley de potencias que decae como ley de potencias, esta ley de potencias, que es la de las ondulaciones, pues la podemos transformar en una exponencial deformada y este exponente de la ley de potencias es el que estaría asociada a esa energía libre generalizada y que nos daría este Q mayúscula. Y entonces, porque no es lo mismo, cuando uno hace el recíproco de un exponencial, pues es un exponencial con el signo del exponente cambiado. Pero cuando uno hace el recíproco de una exponencial deformada, pues también, qué suerte, vuelve a ser exponencial deformada, pero ya no con la misma deformación, el mismo valor de Q. Y aquí está la relación entre el phi de ese experimento numérico y el Q asociado a esa que sería, pues por primera vez estaría viendo uno el análogo de una energía libre de Helmholtz. Y lo ve uno en detalle, y aquí está el detalle, y
de hecho aquí quedó, se coló una Z. Se está viendo para todos los unimodales de no linealidad Z. Aquí para logístico Z sería igual a 2. Y aquí pues vamos a hacer un comentario. Este L1, eso en el L mismo L1 que poníamos como delta a la menos 1, delta a la menos 2, pues resulta que ese delta es la alfa de... Lo mismo pasa con los puntos de Misurevix. Perdón, otra vez, puntos de Misurevix. Ahí donde se rompe en dos bandas, pues le llamamos pues, el ancho de la banda, que es 1. Luego donde se rompe, quiere romper en 4 bandas, pues y se están diciendo que van como combinaciones, formando el mismo triángulo de Pascal, la misma binomial, que no es cierto, pero es cierto cuando ya vimos cómo en este modelo de autoorganización pues se lleva el multifractal de Sigüecos al de Cantor de 2. Se está aproximando por el Cantor de 2 escalas. Es en cierta forma es el equivalente al campo medio en este problema. Es la aproximación más sencilla, directa. Y para redondear, pues es que surgió, digamos, en esto luego lo vamos posiblemente a editar. Se le llamó el triángulo La Trinidad. Yo creo que sí, ¿no? Porque generó el grupo de Constantino Salis un triángulo con valores de Q. El Q de la sensibilidad a condiciones iniciales, el Q que le llamó de correlación, quién sabe por qué razón, que es el que sería proveniente de esta, para nosotros es la dinámica hacia el atractor, y luego otro Q que vendría del próximo signo del zodiaco que vamos a ver, el siguiente, que es el de eh, sumatorias de posiciones, y por lo tanto versiones, llegar al teorema límite central y otras variantes, pero se genera un triángulo con 3 valores de Q. 3 valores de Q. Uno se le llamó era el que venía la sensibilidad a condiciones iniciales, que lo vimos ya la vez pasada, que no fue cierto en el sentido de que ese valor de Q pues es un número de una familia infinita de valores de Q, que no ahondamos, pero pues ese Q era simplemente el que corresponde a viajar de la parte más compacta a la menos compacta del multifractal, a sabiendas que si viajamos de regreso, pues nos da otro exponente del diáfono, que es viajar de la parte más expandida a la menos expandida, a la más compacta. Entonces, ese valor de Q en ese triángulo, pues es un número infinito de ellos. Y luego acá, el Q correlación, creo que se le llamó, que es el Q de esta eh, dinámica hacia los atractores, hacia el atractor en la transición al caos, duplicación de periodos, digamos, que depende de la no linealidad Z, que ya Z igual a 2 ya es un caso muy particular, pero a nosotros nos está dando, pues, y solo bajo esta aproximación, pues, podemos dar esta relación que está aquí escrita. La relación entre la Q en ese triángulo, sensibilidad, y la relación de Q, que pues es la que estamos viendo el día de hoy, y es una relación pues aproximada, pero que alguna vez también hubo todo un debate de que lo puedes obtener, sí se puede obtener, pero es esta. Y luego esta otra, la tercera Q, y luego se le llamó pues la trilogía, pero si yo me
le hacía la broma a Sumiyoshi Abe, que es agnóstico, pero de familia budista, pues él me contestaba sobre la Santísima Trinidad y me quería incluir en el triángulo. Pero en fin, eso ya es bromas. Vámonos saliendo de esto y vamos a, en lugar de leer, que esto lo van a tener para leer, y precisamente, y fíjense, bueno, vamos a leerlo rápido. Tenemos, uy, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Vamos ya a terminar, yo creo. En el que estamos hablando de la formación secuencial de brechas o de compartimentos. Y esto nos da, nos recuerda cierto fenómeno que muy inicial antes de Darwin, de la recapitulación en los embriones, esto de que ontogenia recapitula la filogenia, de lo que está puesto ahí. Y luego acá, con más detalle, aquí hay una gráfica muy interesante, que es, por un lado está la edad a la cual uno como estudiante de matemáticas en Gran Bretaña adquiere los conceptos por primera vez, o sea, en el Reino Unido. Y entonces viene aritmética, geometría, álgebra, logaritmos, eh, teoría de conjuntos, teoría de la medida, geometría diferencial. Y entonces, pues, sí, como a los 5 años empieza la aritmética y como a los veintitantos, bueno, entonces, los datos que tenían, y acá tenemos cuando se crearon primera vez los babilonios, los griegos, Napier, Newton, Riemann, Lebesgue, y y estamos viendo esa recapitulación de diferentes maneras en estos casos. Luego tenemos esta otra cuestión de la estabilidad marginal con la que nos tropezamos y cómo mantener esa estabilidad marginal. O sea que pues simplemente si se desbarata, vimos que basta que se desbarate una etapa y luego la siguiente y pues se desbarata todo. Pues quiere decir que la autoorganización tiene una estabilidad marginal que es la que estamos si alimentáramos nuevas trayectorias, pues, o sea, si nos alimentáramos, pues eh, esto luego lo vamos a ver. Yo creo que se nos acaba el tiempo. Si quieren hacer un comentario, pues, o no, nos despedimos. Quedan 3 minutos. Regresaremos a desmenuzar eh, estas cuestiones en algún mayor detalle. Muy bien. Entonces, pues nos vamos de aquí. Hay un punto que no me queda claro porque en la construcción de los compartimentos, ¿no? Eh, Tú mismo mencionaste que era un demonio de Maxwell, ¿no? O sea, tú a mano, desde afuera, hacías los compartimentos, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede reconciliar eso con un proceso Pero natural? sí, 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 esa es una cuestión que ya está reconciliada, pero que estamos en este momento pues dando nada más la parte inicial, porque pues en el curso se da la parte inicial. De hecho, hay mucho que decir al respecto. Y Ujú. en aquel momento, precisamente, mira, aquí lo tengo de vuelta. En aquel momento era eh, 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 permitirnos ese lujo precisamente para observar si emergía
lo que nos interesaba es quién paga la cuenta. Porque en el caso de la autoorganización, pues obviamente se va perdiendo entropía, se va trabajando en contra de la segunda ley y sin embargo se observa la autoorganización aquí y allá, quién paga la cuenta. Y pues las primeras personas que respondieron esto, Prigogine y su gente, no, es que no es un sistema cerrado, es un sistema abierto, el exterior paga la cuenta. Y nosotros nos pusimos en otra actitud, era lo que nos interesaba, quién paga la cuenta. Y lo que nuestro modelo dice es que acaba tablas. La cuenta la paga, la nueva configuraciones Dinámica. que se van obteniendo, la de compartimentos, y apenas logra pagar y no deja propina, y se desbarata, lo que está muy aceptable. Pero para ver eso, pues necesitábamos decir quién, bueno, poner a mano el proceso. Y parte de la respuesta, pues, está en haber llevado el multifractal sin huecos de compartimentos al multifractal que queda descrito por la dinámica no lineal del mapa logístico. O sea que una respuesta rápida, que no es la única, bueno, no es la respuesta, es la rápida, es que los demonios de Maxwell son los atractores, es el atractor de Feigenbaum. Toma esas posiciones iniciales e inexorablemente las va agrupando, como ya vimos, en conjuntos de intervalos. Los organiza y se los lleva. Y es esa gráfica de W mayúscula contra T, ya en el borde del caos, la que ¿quién es el demonio de Maxwell? Pues el atractor. Luego viene otra cuestión que no está aquí, que viene el llevar la cascada de duplicación de periodos a un lenguaje termodinámico de energías libres, toda la cascada, o del otro lado también, la cascada inversa, en la cual se tiene precisamente una cascada de transiciones de fases, que se puede desglosar, pero está, los demonios de Maxwell están en la misma, en saber llevar a al lenguaje mecánico estadístico, o sea, de transiciones de fases, el procedimiento. Bueno. La otra pregunta es que los dos sistemas que vimos, o sea, el dividir en compartimentos, con huecos o sin huecos, lo que sea, un conjunto de cantos, lo que quieras, es una analogía, pero no es el mismo sistema a la dinámica del mapeo. No, es una aproximación. Si fuera, pues serían planos, como tú dices, ¿no? Sí. Las mesetas y eso, y no son. Y entonces allí no estaría la clave para ver qué pasa con la física o todo juego matemático. No, yo creo que, eh, bueno, no es tan importante como la pregunta que me hiciste anteriormente, la anterior, No, la de los demonios de sí, Maxwell, esa tiene suficiente categoría como para decir, eh, denos el beneficio de la duda para poderles demostrar estas series de conclusiones. Y ya encontradas, pues ahora
enderezar el asunto y ver que los demonios de Maxwell pues realmente están ocurriendo en la cascada de la duplicación de periodos, en el siguiente sentido, en el sentido de que tú puedes describir un fenómeno, digamos, térmico, molecular, sin desbaratar las moléculas. Sería una pérdida de tiempo querer incluir la física en que las moléculas pues no se han formado y todavía están hechas de átomos. Y para hablar de los problemas cuando son átomos, pues no es necesario que te vayas necesariamente a romper los átomos en electrones y nucleones, y así sucesivamente. Y es lo mismo que va a pasar con ir de un superciclo a otro superciclo, a otro superciclo. Van tomando el papel de, de, de una autoorganización de partículas elementales en nucleones, y los nucleones en átomos, y los átomos en moléculas, y las moléculas en etcétera. Esa es la manera, otra manera que ya estás abandonando el lenguaje de dinámica no lineal y decir que el atractor, sino finalmente, pero ahí es donde regresamos al punto inicial, que era esta cuestión que nos motivó Doyle Farmer y que está en lo que está grabado de la introducción, de que precisamente quisiera uno un caso modelar como si fuera un programa de cómputo y que se dejara correr el programa y solito pues nos muestra un ejemplo primitivo de autoorganización, que es lo que estamos haciendo aquí, es dejar que ocurra la cascada de duplicación de periodos. Pero se puede, todos estos signos del zodiaco, tiene diferente grado de desarrollo, pero al mismo tiempo están todos vivos en cuanto. Ahora, de pues no estoy, nada más mencioné la primera parte, pero en fin, ahí vamos. Y para la siguiente vez, pues vamos a ver otro caso. Yo creo que vamos a ver qué tanto avanzamos para luego quizá regresar a recapitular algunas cosas.